12 expertos abandonaron el Ferrari de la millonaria, dijeron que no había solución, hasta que el humilde mecánico lo vio y... el Ferrari no encendió. Valentina Escobedo lo intentó 3 veces, 4, 5. Cada vez que giraba la llave, el tablero del SF-90 Stradale parpadeaba con una constelación de alertas rojas que ella no entendía, y el motor respondía con un clic sordo, patético, completamente ajeno a los $500.000 que representaba ese automóvil. Afuera, en el amplio garaje de su casa en Puerta de Hierro, Zapopan, la mañana de Guadalajara empezaba a calentarse. Eran las 7:47 de la mañana y el evento de lanzamiento de la colección de bolsas Aldana & Co. comenzaba a las 8 de la noche. 10 horas. 10 horas que en ese momento parecían más que suficientes. No lo eran. Valentina salió del coche con el mismo movimiento elegante que usaba frente a las cámaras, aunque no había nadie filmando. Era un hábito construido durante 6 años de vida pública, de contenido diario, de los 6.8 millones de seguidores que seguían cada gesto que ella decidía mostrar. A sus 27 años, había convertido su imagen en un negocio que facturaba más que la mayoría de las empresas medianas de Jalisco. Marcas de lujo, viajes pagados, líneas de maquillaje, colaboraciones con diseñadores europeos. El Ferrari rojo Cardinal era técnicamente parte del inventario de ese negocio. Era el automóvil más fotografiado de su feed. Era el Ferrari de la millonaria, como la llamaban sus seguidores, mitad con admiración, mitad con la envidia que alimentaba el algoritmo mejor que cualquier otro sentimiento. Llamó a Mónica. Su asistente contestó al segundo timbre, como siempre. Mónica Ríos tenía 25 años y la capacidad organizativa de alguien con el doble de esa edad. Llevaba 3 años trabajando con Valentina y había aprendido a descifrar los silencios de su jefa con la misma precisión con que descifra los horarios de vuelo y las preferencias de los patrocinadores. El Ferrari no enciende, dijo Valentina, sin saludar. Un segundo de pausa. ¿Ninguna alerta antes de hoy? Ninguna. Ayer funcionó perfecto cuando fui a la sesión de fotos en Tlaquepaque. Llamo a la agencia Rossetti ahora mismo. La agencia Rossetti era el único distribuidor oficial de Ferrari en Guadalajara. Tenían 3 técnicos certificados y una lista de espera de 2 semanas para revisiones de rutina. Pero cuando Mónica mencionó el nombre de Valentina Escobedo, la lista de espera desapareció como por arte de magia. A las 9:15 de la mañana, una camioneta blanca con el logo del distribuidor se estacionó frente al garaje. El técnico que bajó se llamaba Fausto Dávila. 48 años, cabello entrecano peinado hacia atrás con gel, mameluco azul marino con el escudo de Ferrari bordado en el pecho. Traía consigo una tablet conectada al sistema de diagnóstico oficial y la seguridad tranquila de quien ha visto todo. Saludó a Valentina con una inclinación de cabeza que era respetuosa sin ser servil. «Buenas, señorita Escobedo. Veamos que tiene el SF-90. Conectó el cable de diagnóstico al puerto OBD6 del Ferrari, esperó que la tablet cargara los datos y estudió la pantalla durante varios minutos. Valentina lo observó desde la puerta del garaje, los brazos cruzados. El café que Mónica le había llevado enfriándose en su mano. Fausto Dávila tecleó comandos, consultó tablas de referencia, volvió a la tablet. Luego se agachó y revisó la parte inferior del vehículo con una linterna delgada. Volvió al capó. Lo abrió. Estudió el compartimento del motor con la expresión concentrada de alguien que busca algo que debería estar ahí. No encontró lo que buscaba. A las 11:40 de la mañana, Fausto Dávila cerró el capó del Ferrari con movimiento cuidadoso y se giró hacia Valentina, con la expresión que tienen los doctores cuando van a dar malas noticias que ellos mismos no comprenden del todo.
El sistema de diagnóstico registra una falla en el módulo de gestión del tren motriz híbrido, dijo. Específicamente en la comunicación entre la unidad de control de la batería de alto voltaje y el inversor del motor eléctrico trasero. Es un código de error que no he visto antes en este modelo. ¿Pueden arreglarlo?, preguntó Valentina. No aquí en campo. El SF-90 necesita entrar al taller. Y honestamente, señorita Escobedo, este tipo de falla en el sistema híbrido de un Ferrari requiere herramientas de calibración que solo están en Milán y en 2 centros autorizados en Estados Unidos. Podemos intentar un reset del módulo, pero sin garantía. ¿Cuánto tiempo? Si el reset no funciona y hay que importar el módulo de reemplazo, semanas, quizás un mes. Valentina sintió algo frío instalarse en el centro de su pecho. No pánico todavía, pero sí el primer movimiento de algo que podría convertirse en pánico si le daba espacio. Gracias, dijo con voz neutra. Mónica les acompaña a la salida. Cuando la camioneta de Rossetti se alejó por la calle arbolada de Puerta de Hierro, Valentina se quedó sola frente al Ferrari y lo miró durante un momento largo. Luego sacó el teléfono y llamó a Arturo Palomino. Arturo Palomino era el director de marketing de Aldana & Co., la casa de bolsas que había firmado con Valentina un contrato de exclusividad por $280,000 anuales. El contrato incluía una cláusula específica. Valentina debía llegar al evento de lanzamiento de esta noche en el Ferrari rojo. No en cualquier automóvil, en ese Ferrari. Era parte de la identidad de marca que habían construido juntos. La bolsa insignia de la nueva colección, la Valentina Edition, llevaría bordado en la solapa interior el mismo rojo exacto del carrocería del SF-90. Era narrativa de marca. Era coherencia estética. Era, en el lenguaje de Arturo Palomino, la única opción. Arturo, el Ferrari tiene un problema, dijo Valentina en cuanto él contestó. El silencio que siguió fue de ese tipo que tiene temperatura propia. ¿Qué tan grave?, preguntó Palomino finalmente, con la voz de alguien que ya está calculando consecuencias. El técnico de la agencia dice que podría ser semanas, que necesita piezas de Europa. Otro silencio. Valentina, esta noche somos 200 tiendas en 8 países que están lanzando simultáneamente. Las imágenes del evento ya están vendidas a 4 revistas. Tenemos un acuerdo. Lo sé, Arturo. El Ferrari es parte del acuerdo. Lo sé. Bueno, entonces resuélvelo. La llamada terminó. Valentina guardó el teléfono y se quedó un momento inmóvil, con el peso específico de esa frase encima. Resuélvelo. Como si resolver fuera tan simple como publicar una historia en Instagram con el filtro correcto. Llamó a Mónica y le dijo 3 palabras. Busca más mecánicos. Lo que siguió fueron 5 horas que Valentina recordaría después como el peor ciclo de espera de su vida. Mónica localizó, en ese orden, a un especialista en autos exóticos que operaba en Zapopan, a 2 técnicos que habían trabajado previamente en Ferrari de México, en la Ciudad de México, y que viajaron en avión con sus equipos de diagnóstico pagados por Valentina, a un ingeniero alemán llamado Klaus, que vivía en Monterrey y que presuntamente había trabajado como contratista para la casa matriz en Maranello durante 2 años, y a un grupo de 4 mecánicos de alta gama referidos por el exnovio de 1900, Valentina, un piloto de carreras amateur que conocía al medio automotriz tapatío mejor que nadie. 12 personas en total, 12 pares de manos expertas, 12 cerebros entrenados para resolver exactamente este tipo de problema. A las 2 de la tarde, el ingeniero alemán Klaus se limpió las manos con un trapo azul, guardó sus herramientas en el maletín y dijo con el acento que hacía sonar todo más definitivo: Das Problem liegt tief im Hybridsteuergerät.
No puedo tocarlo sin arriesgar un cortocircuito en el sistema de alto voltaje. Sin las herramientas de calibración específicas del fabricante, cualquier intento podría dañar permanentemente el vehículo. Después agregó, como si fuera un gesto de generosidad, «Lo siento mucho», y se marchó. Los otros 11 lo habían precedido en grupos de 2 o 3, todos con variaciones de la misma conclusión. Era un problema del sistema híbrido, era complejo, era riesgoso tocarlo, era mejor no intentarlo. Valentina estaba sentada en el escalón del garaje cuando Mónica se acercó con el iPad y la lista de expertos tachados. 12, dijo Mónica en voz baja. Los 12 dicen lo mismo. Valentina no respondió de inmediato. Tenía los ojos fijos en el Ferrari, ese rojo que era exactamente el mismo rojo de los labios en la portada de su primer contrato importante hace 5 años, cuando firmó con la marca de relojes suizos y pensó que el mundo comenzaba a abrirse. Ese rojo que ahora brillaba bajo la luz de la tarde de Guadalajara, con la impasibilidad de las cosas hermosas que no funcionan. ¿Cuánto tiempo nos queda?, preguntó Valentina. 5 horas y 20 minutos para el inicio del evento. 4 horas para que tengas que salir si vas a llegar con tiempo para las fotos previas. 4 horas, repitió Valentina, y la frase tuvo el peso de una sentencia. Valentina, Mónica dudó. Hay una opción más. Si me vas a decir que alquile un coche... No, te iba a decir que doña Carmen me habló de alguien. Valentina levantó los ojos. Doña Carmen era la señora que limpiaba la casa 3 veces por semana, una mujer de 68 años de Tonalá que se movía por la casa con la autoridad silenciosa de quien conoce cada rincón mejor que sus dueños. Era discreta, eficiente y nunca hablaba de más. Que doña Carmen estuviera ofreciendo una opinión sobre el Ferrari era, en sí mismo, un evento notable. «¿Doña Carmen?», repitió Valentina con algo que no era exactamente incredulidad, pero se le parecía. «Dice que en Tonalá hay un mecánico, que su hijo lleva el coche ahí, que el hombre sabe cosas de los motores que no aprenden en ninguna escuela». Sus palabras exactas. Valentina miró el Ferrari, miró a Mónica, miró el reloj en su muñeca. «¿Cuánto tarda en llegar?» «Doña Carmen ya le habló. Está esperando que le digamos si viene. Que venga». Antes de continuar, si esta historia ya te tiene enganchado, ayuda al canal dejando tu like y suscribiéndote. Eso es todo lo que necesitamos para seguir trayendo historias como esta. Rodrigo Vargas Peña llegó en su camioneta Nissan Tsuru del año 98, blanca en sus orígenes y ahora de un color que era a la vez varios colores y ninguno, con una llanta trasera que tenía un parche sobre el parche y el exhausto sujeto con un alambre que alguien con más optimismo que recursos había instalado años atrás. Tenía 42 años. Manos grandes con los nudillos permanentemente oscurecidos por aceite que ningún jabón lograba eliminar del todo. Cabello negro con las primeras vetas de gris en las sienes y una expresión tranquila que no era indiferencia sino algo diferente. La calma de quien ha visto suficientes cosas difíciles como para no asustarse antes de tiempo. Bajó de la Tsuru con una caja de herramientas metálica que había pertenecido a su padre y a su abuelo antes que eso. Era una caja verde, desgastada en las esquinas, con la bisagra de la izquierda reparada con soldadura casera. Traía también una bolsa de lona con herramientas adicionales y 1 metro de cable de diagnóstico multiuso que él mismo había modificado para que funcionara con varios protocolos OBD. Valentina lo vio llegar desde la ventana de la sala. Lo vio estacionar la Tsuru junto al BMW de Mónica. Lo vio bajar con la caja verde y la bolsa de lona. Lo vio mirar el Ferrari durante 1 segundo. Solo 1 segundo, sin el asombro teatral que habrían mostrado otros, sino con la atención específica de quien ya está trabajando. Y sintió algo que no supo nombrar exactamente.
Quizás era la distancia entre los 12 expertos que se habían marchado y este hombre que llegaba con una Tsuru del año 98. Salió al garaje. Mónica la siguió 2 pasos atrás, como siempre. «¿Usted es el mecánico que mandó a llamar doña Carmen?», preguntó Valentina. Su tono no era cruel, pero tampoco era cálido. Era el tono neutro de alguien que ha sido decepcionada 12 veces en el mismo día y ha construido un muro preventivo alrededor de cualquier nueva esperanza. Rodrigo la miró, no con la mirada baja que ella esperaba, sin saber que la esperaba, sino directo, tranquilo. «Rodrigo Vargas». «Sí, señora». 12 técnicos revisaron este coche hoy, técnicos certificados, con equipos de diagnóstico oficiales. Ninguno pudo arreglarlo. ¿Puedo verlo? Le estoy explicando el contexto. Y yo le agradezco el contexto, dijo Rodrigo con la misma tranquilidad. Pero si me permite verlo, voy a entender mejor qué fue lo que esos 12 no encontraron. No porque sean malos mecánicos, sino porque cada problema tiene su ángulo. Valentina estudió a ese hombre durante un momento. No había en él ni la agresividad del que tiene algo que demostrar, ni la servilidad del que teme decepcionar. Solo esa extraña calma. Hizo un gesto con la cabeza hacia el Ferrari. «¡Adelante!». Rodrigo dejó la caja verde en el suelo, a un costado del coche. Antes de abrir nada, antes de conectar ningún cable, se agachó y miró la parte inferior del vehículo, primero de frente, luego de lado. Después caminó lentamente alrededor del Ferrari completo, mirando el piso del garaje, las llantas, los paneles inferiores. Se detuvo en la esquina trasera derecha y se volvió a agachar. Valentina vio que sacaba una pequeña linterna del bolsillo del pecho y la dirigía hacia algo bajo el parachoques trasero. «¿Qué ve?», preguntó Mónica. «Una mancha», dijo Rodrigo, sin levantarse todavía. «Una línea. ¿Este coche pasó por agua hace cuánto tiempo?». Valentina frunció el ceño. «Agua. La semana pasada, quizás. Hubo una lluvia fuerte en Guadalajara y... ¿pasó por algún encharcamiento?». «Sí, vine del aeropuerto en la tormenta del martes. Había agua en la glorieta de Patria, bastante. Tuve que pasar despacio». Rodrigo se incorporó. Miró a Valentina con una expresión que no era de triunfo, sino de algo más parecido al alivio profesional, al reconocimiento de un problema que ya tiene nombre. El SF-90 Stradale tiene un módulo de control híbrido secundario montado en la carrocería trasera inferior, detrás del difusor. Es un componente que los técnicos de Ferrari no revisan normalmente porque está sellado en fábrica y no está en el protocolo de diagnóstico estándar. Pero ese sello de fábrica no aguanta agua a presión cuando el coche pasa por un encharcamiento profundo a más de 20 kilómetros por hora. Se limpió las manos en el trapo que llevaba al cinto. Los 12 que vinieron antes vieron los códigos de error en el sistema principal y buscaron el problema ahí. Nadie miró abajo, porque nadie relacionó los códigos con agua. Yo sí, porque lo vi en un Porsche Panamera híbrido hace 2 años. El mismo tipo de falla, el mismo origen. Valentina tardó 3 segundos en procesar esto. ¿Puede arreglarlo? Déjeme revisarlo primero, pero si es lo que creo, sí. Rodrigo trabajó en silencio durante los primeros 20 minutos. Abrió la caja verde. Acomodó sus herramientas sobre un trapo doblado en el suelo, se acostó boca arriba bajo el Ferrari con la linterna entre los dientes y comenzó a desmontar el panel inferior trasero con movimientos que eran la combinación exacta de velocidad y cuidado, sin apresuramiento, sin el nerviosismo de quien trabaja con una audiencia encima. Valentina intentó quedarse en la casa. Entró, revisó el teléfono, respondió 3 mensajes de Arturo Palomino que preguntaba por actualizaciones. Tomó medio sorbo del café ya frío y volvió al garaje. Se quedó de pie junto a la puerta, observando. Había algo hipnótico en la forma en que Rodrigo trabajaba.
No era el espectáculo de los 12 expertos anteriores, con sus tablets y sus equipos de diagnóstico conectados y sus conversaciones técnicas en voz alta para demostrar conocimiento. Rodrigo era quieto, eficiente. Se movía dentro del espacio del problema como quien conoce el territorio. Doña Carmen se asomó desde la cocina con una expresión que, en ella, era casi una sonrisa. ¿Ya lo vio, señorita?, preguntó con la confianza tranquila de quien sabía que tenía razón desde el principio. «Ya lo está revisando», dijo Valentina en voz baja, sin saber por qué bajaba la voz. «Es el mejor», dijo doña Carmen con sencillez. «Mi hijo lleva los coches ahí desde hace 15 años. Le digo que ese hombre tiene un don». Valentina no respondió. Siguió mirando a Rodrigo, que en ese momento había salido de debajo del coche y estaba examinando con la linterna algo que había desmontado del panel inferior. Era una pieza pequeña, negra, del tamaño de un ladrillo delgado, con conectores de cobre en uno de sus extremos. Rodrigo giró la pieza, la acercó a la luz y señaló un punto específico en su superficie inferior. «Aquí está», dijo casi para sí mismo. Valentina se acercó. Había una decoloración en el plástico del módulo, una mancha blanquecina con bordes irregulares que rodeaba uno de los conectores. El tipo de marca que deja el agua cuando entra donde no debe y luego se evapora, dejando su firma de minerales y corrosión. El módulo de control híbrido secundario se infiltró con agua, explicó Rodrigo. La humedad llegó al circuito interno y generó una resistencia falsa. El sistema la interpreta como un error de temperatura crítica en la batería de alto voltaje y activa el modo de seguridad. En ese modo, el coche no enciende, no lo hace por error, lo hace para proteger la batería. Es una función de seguridad correcta, funcionando a partir de información incorrecta. Y los 12 técnicos no lo vieron porque el código de error apunta al sistema de gestión de la batería, no al módulo secundario. El módulo secundario no aparece en el diagnóstico estándar porque está registrado como un componente pasivo. Para encontrarlo, hay que saber que existe y saber por qué fallaría. Hizo una pausa corta. Y hay que mirar abajo del coche con una linterna, que es lo que ninguno de los otros hizo. Valentina pensó en Fausto Dávila con su tablet oficial, en Klaus, el ingeniero alemán, con su maletín de 200 piezas, en los 4 mecánicos de la Ciudad de México, con sus equipos conectados al sistema eléctrico del Ferrari. Pensó en todas las horas y en todos los diagnósticos y en todas las respuestas técnicas impresionantes que terminaron en la misma conclusión: imposible. ¿Puede repararlo? El módulo tiene corrosión interna. Reemplazarlo es la solución correcta, pero eso toma días. Lo que puedo hacer hoy, ahora, es limpiar y secar los contactos corroídos, aislar la conexión con material dieléctrico y reprogramar el módulo principal para que ignore la señal del secundario hasta que se reemplace. La miró. El coche va a funcionar esta noche, no es una solución permanente. Mañana hay que traer el módulo nuevo y hacer el cambio correcto, pero esta noche el Ferrari enciende. Valentina lo miró durante un largo segundo. ¿Cuánto tiempo necesita? Rodrigo consultó el reloj en su muñeca. Era un Casio básico, de los que cuestan 200 pesos en cualquier tienda de conveniencia. 2 horas, si todo va bien. Tiene 2 horas, dijo Valentina. Empiece. Mientras Rodrigo trabajaba, su teléfono vibró 2 veces. Ambas llamadas del mismo número. Las dejó ir al buzón. Eran de Fausto Dávila. Lo que Rodrigo no sabía, porque nadie se lo había dicho, era que Mónica había llamado al distribuidor Rossetti después de que Rodrigo llegara, no para pedirles ayuda de nuevo, sino para informarles que habían encontrado a otro mecánico.
Fausto Dávila había recibido esa información con una expresión que en su cara era indescifrable para cualquiera que no lo conociera bien, pero que su asistente de taller habría reconocido como orgullo herido. Momento Chave. A los 45 minutos de que Rodrigo empezara a trabajar, un taxi se detuvo frente a la casa de Valentina. Fausto Dávila bajó con un maletín diferente al que había traído en la mañana. Tocó el timbre. Mónica abrió la puerta, lo reconoció y fue a buscar a Valentina. «El técnico de Rossetti está en la puerta», dijo Mónica con voz baja. «Dice que encontró información adicional sobre el problema y que quiere hablar con usted». Valentina miró hacia el garaje, donde Rodrigo seguía trabajando sin levantar la cabeza. ¿Información adicional que no tenía esta mañana? Eso dice. Dile que entre. Fausto Dávila entró con el maletín nuevo y se detuvo en seco cuando vio a Rodrigo Vargas agachado junto al Ferrari, con el módulo secundario desmontado sobre el trapo. Algo cruzó por su expresión. No era exactamente sorpresa, sino el reconocimiento rápido de alguien que acaba de entender una situación que no le gusta. «Ah, ¿quién es usted?», preguntó Fausto. Rodrigo levantó la vista con calma. «Rodrigo Vargas. ¿Y usted?». «Fausto Dávila, jefe técnico de Ferrari Rossetti Guadalajara». El tono tenía una capa de autoridad institucional que era visible como una chapa en el pecho. «¿Qué está haciendo con ese módulo?». «Arreglando el coche. Ese módulo requiere manejo especializado. Si manipula incorrectamente los contactos del sistema híbrido, puede causar un cortocircuito que dañe...». «Lo sé», dijo Rodrigo sin levantar la voz. «Por eso estoy usando material dieléctrico certificado y no he tocado los contactos de alto voltaje. El módulo que tengo en las manos es el secundario de control, no el módulo de gestión de la batería. Son dos piezas distintas». Fausto Dávila abrió la boca, la cerró. Miró el módulo en manos de Rodrigo. Miró la decoloración por infiltración de agua que Rodrigo había señalado con un marcador de taller para documentarla. Y en ese momento Valentina entendió algo. «Señor Dávila», dijo, con voz tranquila pero con un filo preciso. «Usted estuvo aquí 2 horas esta mañana. Revisó el coche con diagnóstico oficial. ¿Por qué no vio lo que este hombre encontró en los primeros 20 minutos?» El silencio de Fausto Dávila fue la respuesta más elocuente que cualquier explicación habría podido ser. «El módulo secundario no está en el protocolo estándar de diagnóstico», dijo finalmente. «Es un componente que Ferrari no incluye en los manuales de servicio de campo porque...». «¿Por qué?». «Porque el fabricante recomienda que cualquier falla en el sistema híbrido sea atendida exclusivamente en centros autorizados con equipo de calibración oficial». «¿Y usted tiene ese equipo?». Otra pausa. «No en Guadalajara. Habría que enviar el vehículo a la Ciudad de México o a Miami». «Entonces, la solución que usted me dio esta mañana», dijo Valentina lentamente, como alguien que está armando un rompecabezas en voz alta, «no era «el problema es demasiado complejo para resolverse aquí». Era «el problema está fuera de lo que yo sé hacer aquí» y no quise decírselo directamente». Fausto Dávila no respondió. Que no respondiera fue la respuesta. Valentina lo miró durante 3 segundos. «Gracias por volver, señor Dávila. Creo que ya no necesitamos nada más». Rodrigo no escuchó esa conversación. Estaba concentrado en los contactos del módulo, limpiando con alcohol isopropílico la corrosión acumulada con la punta de un hisopo de taller. Era un trabajo minucioso que requería paciencia y mano firme. Y él lo hacía con la misma atención con que había hecho todo en su vida, sin prisa, sin descuido, con el respeto que los objetos difíciles merecen cuando uno entiende de dónde viene la dificultad. Pensó en su padre,
Don Beto Vargas había muerto hace 6 años, un jueves de noviembre, sentado en la silla del taller en Tonalá, con un termo de café en la mano y el radio encendido en la estación de música ranchera que nunca cambiaba. El médico dijo que fue el corazón. Rodrigo siempre pensó que fue el trabajo terminado. Su padre había pasado 40 años reparando lo que otros declaraban irreparable, y cuando ya no quedaba nada imposible que demostrar, simplemente se fue. El taller había quedado para Rodrigo con la misma naturalidad con que se heredan las manos, los gestos, la manera de inclinar la cabeza cuando uno escucha un motor que no suena bien. La promesa que Rodrigo le había hecho la última tarde que hablaron no era grandiosa, no era hacerse rico ni famoso. Era simple, con la sencillez de las cosas que importan, nunca decirle a nadie que algo no tiene solución hasta haber agotado cada ángulo posible. 12 expertos habían dicho que no había solución. Rodrigo había encontrado la solución mirando donde nadie había mirado. A las 4:15 de la tarde, Valentina salió al garaje con 2 tazas de café recién hecho. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, que Mónica observó desde la puerta con algo parecido a la sorpresa. Valentina no solía llevar café a nadie. Era Mónica quien se encargaba de eso, siempre. Pero Valentina caminó con las 2 tazas hasta donde Rodrigo estaba trabajando y colocó una en el suelo, cerca de su caja de herramientas. «Café», dijo, con la torpeza de quien no sabe exactamente cómo hacer un gesto amable sin que parezca condescendiente. Rodrigo se incorporó, limpió las manos en el trapo. «Gracias». Valentina se quedó ahí, con su propia taza, sin irse. Era extraño. En su propia casa, con el Ferrari muerto y el evento en menos de 4 horas, se quedó parada junto al mecánico de Tonalá, bebiendo café en el garaje como si tuviera todo el tiempo del mundo. «¿Cuántos años lleva haciendo esto?», preguntó. «Desde los 15. Empecé con mi padre». Rodrigo tomó un sorbo de café. «¿Usted cuántos años lleva en lo suyo?». La pregunta la tomó levemente por sorpresa. Nadie le preguntaba eso. La gente sabía cuánto tenía, cuántos seguidores, cuántos contratos. Nadie preguntaba cuántos años llevaba. 6, dijo, desde que tenía 21. ¿Y antes? Antes estudiaba diseño gráfico en el TEC de Guadalajara. Lo dejé cuando el primer contrato llegó. ¿Lo extraña? Valentina lo miró. Era una pregunta sin malicia, genuinamente curiosa, del tipo que hace la gente que está acostumbrada a escuchar en lugar de impresionar. «A veces», admitió, y se sorprendió a sí misma diciéndolo, porque era verdad, y era algo que no había dicho en voz alta antes. «Mi padre me decía que el problema con los trabajos que te hacen famoso», dijo Rodrigo, acomodando el módulo sobre el trapo para la siguiente fase del trabajo, «es que después ya no puedes saber si la gente está con usted por quién es o por lo que tiene, y eso, a la larga, pesa». Valentina no respondió de inmediato. Miró el Ferrari rojo. Pensó en los $280,000 del contrato y en la cláusula del automóvil y en Arturo Palomino diciendo, «resuélvelo». Pensó en los 12 expertos que se habían marchado y en Fausto Dávila regresando no para ayudarla, sino para proteger su territorio. «¿Cómo supo que podía resolverlo?», preguntó. «Antes de siquiera revisar el coche». Rodrigo pensó un momento antes de responder. «No lo supe, vine a ver. Hay una diferencia entre venir a ver y venir a demostrar que sabe. Los 12 que vinieron antes vinieron a demostrar que sabían. Cuando no pudieron demostrarlo, se fueron. Yo vine a ver, y cuando vi el encharcamiento en el panel trasero, empecé a entender». Valentina guardó eso en algún lugar de la mente, sin saber todavía exactamente dónde lo pondría. «¿Cuánto falta?». «1 hora, más o menos. Voy bien». A las 5:37 de la tarde, Rodrigo Vargas se levantó del suelo,
se limpió las manos, acomodó sus herramientas en la caja verde con el mismo orden con que las había sacado y le dijo a Valentina: «Intente encenderlo». Valentina abrió la puerta del conductor. Se acomodó en el asiento de cuero color marfil que olía a cuero nuevo y a la colonia cara de su vida de antes. Colocó la mano en la llave. Giró. El motor del Ferrari SF90 Stradale encendió con el sonido que tienen los motores de 4 litros biturbo cuando están felices. Profundo, suave, con esa vibración que no es ruido sino presencia. El tablero se iluminó sin errores, sin alertas rojas, sin códigos de falla. El sistema híbrido respondió con la serenidad de quien acaba de despertar de un sueño malo. Valentina soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo desde las 7:47 de esa mañana. Afuera, Mónica llevó las manos a la boca. Doña Carmen, que se había asomado desde la puerta de la cocina por 10ª vez en la última hora, dijo solo «Ah», con la satisfacción tranquila de quien sabía. Valentina bajó del coche. Miró a Rodrigo. Él estaba guardando los últimos instrumentos en la caja verde, sin mirarla, con la misma calma de cuando llegó. «Rodrigo», dijo. Él levantó los ojos. «¿Cuánto le debo?» Rodrigo pensó un momento. «La revisión y el trabajo de hoy, 2.500 pesos. El módulo de reemplazo, cuando lo consiga mañana, será aparte. Depende del precio de la pieza». Valentina lo miró. «Los 12 técnicos de esta mañana me cobraron en total casi 40.000 pesos entre diagnósticos y consultas de campo», dijo, «sin arreglar nada». Rodrigo no dijo nada. No era su problema lo que otros cobraban. «Voy a pagarle 10.000», dijo Valentina, «y quiero que mañana venga a instalar el módulo correcto. ¿Con 2.500 es suficiente?» «No», dijo Valentina, con una firmeza que no era negociación, sino algo más parecido a una corrección propia. «No es suficiente. No lo digo porque sienta que le debo un favor. Lo digo porque su trabajo vale lo que le voy a pagar, y yo pasé muchos años dejando que la gente evaluara mal las cosas para que yo saliera ganando. Hoy no quiero hacer eso». Rodrigo la miró durante un momento. Luego asintió, sin hacer del gesto más de lo que era. «Bien, mañana vengo con el módulo». 4 horas después, en el salón del Hotel One Guadalajara Torre Médica, ante 200 personas vestidas de temporada y 6 cámaras de marcas aliadas, Valentina Escobedo llegó en el Ferrari rojo cardinal. Las puertas de mariposa se abrieron hacia arriba con ese movimiento teatral para el que los ingenieros de Maranello llevan décadas perfeccionando la geometría. Las cámaras dispararon. El rojo del automóvil era exactamente el mismo rojo del bordado interior de la bolsa Valentina Edition, que Arturo Palomino sostenía con ambas manos en la primera fila. Era la imagen que el contrato pedía. Era la narrativa de marca. Era la coherencia estética. Valentina caminó por la alfombra con la sonrisa que tenía ensayada, la postura correcta, la mirada al frente. Arturo Palomino la abrazó con el alivio de quien acaba de ver desaparecer una amenaza de $15 millones. «Sabía que lo resolverías», dijo en su oído. Valentina sonrió. Era la sonrisa de la foto, la del feed, la que sus 6.8 millones de seguidores iban a ver esa noche con el hashtag del evento. Pero mientras sonreía, pensó en un mecánico de Tonalá con una caja de herramientas verde y un Casio en la muñeca. Pensó en las palabras de su padre sobre la diferencia entre venir a ver y venir a demostrar, y tuvo la sensación extraña e incómoda de estar perfectamente en su lugar y al mismo tiempo completamente fuera de él. Esa noche, cuando el evento terminó y Valentina volvió a la casa y estacionó el Ferrari en el garaje, se quedó sentada en el coche unos minutos. El motor apagado, el garaje en silencio, el rojo de la carrocería brillando bajo la luz LED del techo. Sacó el teléfono, entró a Instagram.
Vio que la publicación del evento ya tenía 120.000 likes y 4.000 comentarios. La primera frase de los primeros 10 comentarios era alguna variación de "Tú sí sabes vivir". Cerró la aplicación, abrió los contactos, buscó el número que doña Carmen le había dado, lo guardó con un nombre: Rodrigo Vargas, Taller Tonalá. Luego entró a la app de su banco y transfirió, además de los 10.000 ya pagados, otros 5.000 más. En el concepto escribió: por decir la verdad cuando los demás no quisieron. La mañana siguiente, Rodrigo llegó puntual a las 9 con el módulo de reemplazo que había conseguido a través de un contacto en la Ciudad de México, un distribuidor de refacciones europeas que surtía a los talleres especializados sin pasar por las agencias oficiales. Costaba 2.800 pesos, menos de lo que Klaus, el ingeniero alemán, había cobrado solo por decir que era imposible. Trabajó durante 1 hora y media. Desmontó el módulo provisional, instaló el nuevo, verificó la estanqueidad del alojamiento con sellador de silicona de alta temperatura, reprogramó el sistema para reconocer el nuevo componente y realizó un ciclo completo de prueba con el motor en funcionamiento. El Ferrari respondió sin protestas, sin alertas, sin el silencio sordo de la mañana anterior. Valentina había salido al garaje esta vez sin el café, sin la distancia del día anterior. Se sentó en el escalón donde se había sentado la tarde previa, cuando la lista de expertos fracasados era ya de 12 y el tiempo se consumía. ¿Cómo aprendió lo del módulo secundario?, preguntó. Lo del Porsche Panamera. Rodrigo cerró la tapa del panel inferior y recogió sus herramientas. Hace 2 años llevaron al taller un Panamera híbrido al que nadie en Guadalajara había podido encontrarle la falla. El dueño lo había llevado a 4 talleres. Todos dijeron que era problema de software. Yo lo revisé durante 2 días completos, de la cabeza a los pies, y encontré el módulo secundario infiltrado con agua de un lavado a presión mal hecho. Lo reparé, y a partir de ahí lo busqué en cada auto híbrido que me llegó. Cerró la caja verde. El conocimiento no viene solo de las escuelas. A veces viene de no darse por vencido. Valentina asintió lentamente. Había algo que quería decir y no sabía cómo decirlo sin que sonara a lo que no era. «Quiero proponerle algo», dijo finalmente. «Tengo 3 coches, el Ferrari, un Porsche Cayenne y un Range Rover. Los llevo a la agencia cuando hay problemas. La agencia me cobra carísimo. A veces me dice que no puede hacer cosas que claramente sí puede. Y yo no tengo manera de saber cuándo me están mintiendo. Quiero que usted sea el mecánico de mis coches, con contrato, con pago fijo mensual más las reparaciones». Rodrigo la miró. «¿Por qué?». «Porque usted fue el único en decirme la verdad ayer, y en mi línea de trabajo eso es más escaso de lo que parece». Rodrigo pensó en el taller en Tonalá, en la clientela que tenía, gente del barrio, empleados de fábricas, taxistas, pequeños negocios que necesitaban sus vehículos funcionando sin poder pagar precios de agencia. En la caja verde de su padre, que había sobrevivido 40 años de trabajo honesto. En la Tsuru, que seguía rodando porque él mismo la mantenía con la misma atención que daba a los coches de otros. «Tengo mi taller», dijo. «No puedo dejarlo». «No le pido que lo deje. Le pido que añada estos 3 coches a lo que ya hace. Los llevo al taller o vengo aquí cuando sea necesario. Los horarios los coordinamos con la señorita Mónica». Rodrigo la estudió un momento. «¿Y si en algún momento le digo que algo está bien cuando usted cree que está mal?». «Le creo a usted». «¿Y si le digo que algo necesita reparación y le da flojera pagarlo?». «También le creo». «Señorita Escobedo», dijo Rodrigo, con la misma calma de siempre, «lo que me está ofreciendo no es un contrato de mecánico, es un contrato de confianza. Y eso vale más que cualquier número que ponga en el papel, pero también es más difícil de cumplir.
porque la confianza no es un servicio, es una decisión que se renueva todos los días. Valentina lo miró durante un largo momento. Luego extendió la mano. Entonces, renovémosla todos los días. Rodrigo la miró la mano extendida. La tomó. Era un apretón de manos firme, sin floreos, del tipo que usaban los hombres de su padre para cerrar los tratos que no necesitaban papel. En las semanas siguientes, algo cambió en la casa de Puerta de Hierro de una manera que no era fácil de describir, pero sí de notar. Rodrigo venía 2 veces por semana a revisar los 3 vehículos, hacer las verificaciones preventivas que las agencias nunca hacían, cambiar fluidos en los intervalos correctos, revisar frenos y neumáticos sin que nadie lo pidiera. Era el tipo de trabajo invisible que se nota solo cuando falta. Pero lo que cambió no era solo eso. Valentina empezó a hacer preguntas distintas en su trabajo. Le preguntó a Arturo Palomino qué pasaría si el contrato no especificara el Ferrari, y en cambio ella pudiera elegir el automóvil según cada evento. Arturo Palomino dijo que el Ferrari era parte de la identidad de marca. Valentina le preguntó de quién era la identidad. Arturo Palomino no respondió eso bien. Le preguntó a su fotógrafo si las mejores fotos del último año habían sido las del Ferrari o las de otras locaciones. El fotógrafo, que era honesto de la manera en que son honestos los artistas cuando no tienen nada que perder, dijo que las mejores eran las de Tlaquepaque con la camioneta de Don Beto que Rodrigo le había dejado estacionada en la calle cuando fue a revisar el Cayenne. Valentina le había pedido al fotógrafo que la fotografiara ahí, improvisado, sin crew ni luces, y esa foto con la Tsuru blanca desgastada de fondo había roto todos sus récords de engagement. Una tarde, la señora Consuelo, su madre, vino a visitarla. Era una mujer de Guadalajara de las de antes, hija del barrio de Analco, que había criado a Valentina en una colonia de clase media con la certeza de que el esfuerzo honesto era la única moneda que no se devalúa. Siempre había visto con cierta distancia el mundo que su hija había construido, no porque no la amara, sino porque no reconocía en ese mundo los valores con que la había criado. Ese día encontró a su hija en el garaje con el mecánico de Tonalá, aprendiendo cómo verificar el nivel de aceite del Ferrari. Rodrigo le explicaba el procedimiento con la paciencia de un maestro que sabe que enseñar bien es más valioso que hacerse necesario. La señora Consuelo se quedó en la puerta del garaje, mirando a su hija agacharse junto al motor, preguntar, escuchar, aprender. Algo en esa escena la hizo sonreír con una calidez que no había tenido en mucho tiempo. Después, cuando Rodrigo se fue y Valentina y su madre tomaron café en la cocina, la señora Consuelo dijo: «Ese hombre te hace bien». Valentina no lo negó. «Me hace pensar», dijo. «Y eso es más de lo que la mayoría de la gente que conozco me hace». Su madre asintió, con la satisfacción de quien ha esperado mucho tiempo escuchar algo así. 3 semanas después del evento de Aldana Co., Valentina subió a sus redes una publicación diferente a todo lo que había hecho antes. No era una foto del Ferrari, ni de la bolsa de diseñador, ni de ningún hotel de lujo. Era una foto del taller de Rodrigo en Tonalá, una imagen tomada en la luz de la tarde, con la caja verde de herramientas abierta en primer plano y Rodrigo al fondo, trabajando en un Volkswagen Jetta desvencijado, con el mameluco manchado y la expresión concentrada de siempre. El texto decía: «El día que mi Ferrari no encendió, 12 expertos dijeron que no tenía solución. Este hombre llegó con una caja de herramientas heredada de su padre y lo arregló en 2 horas». La diferencia no era el título, era que él vino a ver el problema, no a demostrar que lo conocía. Muchas veces confundimos el precio de las cosas con su valor. No son lo mismo. En 48 horas,
La publicación tuvo 3 millones de reproducciones. El taller Vargas en Tonalá recibió 57 solicitudes de servicio de personas de toda Guadalajara que habían visto la publicación y querían llevar sus coches ahí. Rodrigo tuvo que contratar a 2 ayudantes. Valentina lo llamó cuando vio los números. ¿Está bien?, preguntó. ¿Con todo lo que está llegando al taller? Bien, dijo Rodrigo. Aunque tendré que contratar gente. Necesita ayuda para organizar eso. Mónica ya me mandó un mensaje ofreciéndose a hacer un sistema de agenda online. Valentina se rió. Era una risa real, no la del video. Mónica es imposible, dijo. Siempre llega primero. Señorita Escobedo, dijo Rodrigo después de un momento, quería decirle algo. Dígame. La publicación que hizo no me pidió permiso. Valentina tuvo la cortesía de pausar un segundo. Tiene razón. Debí haberle preguntado. Lo siento. No le estoy pidiendo disculpas. Le estoy diciendo que hizo algo bueno sin saber exactamente que lo estaba haciendo. Y eso, en su mundo, imagino que es raro. Valentina pensó en eso. Sí, dijo. Lo es. Pues hágalo más seguido. Ella volvió a reírse. Voy a intentarlo. El Ferrari seguía en el garaje rojo y perfecto y silencioso. Valentina lo miraba a veces desde la ventana de la sala y pensaba en todo lo que ese coche había representado para ella y en cómo había tardado que se descompusiera para que entendiera algo que llevaba años justo enfrente. Que lo más valioso no siempre llega con certificación, que la verdad no siempre cuesta más, que hay gente en el mundo que viene a ver el problema y no a cobrar por no resolverlo, y que a veces la solución está abajo del coche, donde nadie miró, esperando a alguien que haya aprendido a mirar donde los demás no miran. Rodrigo Vargas siguió llegando 2 veces por semana con la caja verde de su padre, el Casio en la muñeca. La Tsuru blanca de varios colores estacionada junto al BMW de Mónica en la calle de Puerta de Hierro. Y el Ferrari encendía. Siempre. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que significa. Quedaste atrapado en la historia, igual que yo cuando la encontré. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez alguien humilde te resolvió algo que los expertos no pudieron? Nos vemos en la próxima historia.